Me voy a dar un gran gusto en esta mañana, lo he charlado con él muchas veces, hemos arreglado en más de una ocasión, le he mencionado en algún momento la posibilidad de que pudiera venir a nuestro estudio para poder charlar con nosotros aquí de manera presencial. Hoy lo vamos a hacer mediante llamado telefónico porque me interesa saber de él, porque me interesa saber el tema de su trabajo, sus cursos, sus talleres, sus aulas, donde por allí se está trabajando mucho la cultura, se está fomentando mucho el idioma, así que es interesante poder charlarlo con el profesor Raúl Chudova, con quien estoy en comunicación telefónica. ¿Cómo va, professor? Bom dia! Bom dia, Liel! Como vai você? Tudo bem? ¿Cómo va todo? Meu aluno querido. Un abrazo muy grande, Raúl. Muchas gracias por estar y gracias por estar presente acá en la radio. La verdad que es un placer poder charlar con vos, que cuentes un poco y que le cuentes a la gente el trabajo que ya, no producto de la pandemia, porque soy consciente del trabajo que venís realizando hace muchos años en cursos y talleres en la ciudad de Colonia, en toda la región, en grandes ciudades, para poder desarrollar el idioma, para fomentar la cultura. ¿Cómo te encuentra este presente, Raúl? Bueno, Liel, te quiero mandar un saludo a vos y a toda tu audiencia y gracias por la invitación para contar un poquito sobre este idioma y este país tan lindo para conocer culturalmente y que lo tenemos al lado y que muchas veces por ahí solamente lo visualizamos para las vacaciones. Sí. La pandemia sí nos ha encontrado en una situación compleja. Yo soy docente de varias universidades y desde hace 2 años las universidades solamente están funcionando virtualmente, sin presencialidad. Soy docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la UADER, de la UTN, de la UCU. Todas esas universidades están funcionando virtualmente. El idioma se viene aplicando o enseñando ya de hace muchos años. Yo tengo 30 años de ejercicio de la docencia y bueno, tenemos infinitas actividades extracurriculares desde el idioma. Colón puntualmente es un punto que desde hace fácil 20 años la Dirección de Cultura de esa ciudad viene apostando por todos los niveles de portugués y con una gran concurrencia y una gran satisfacción todos los años de poder estar ahí. Nos toca desde el año pasado, desde septiembre a noviembre y a lo largo de todo este año, la virtualidad, porque no podemos realizar concurrencia a los talleres por la cantidad de alumnos que tenemos. Hoy tenemos en los niveles más de 50 alumnos y entonces sería inviable la presencialidad en estas circunstancias, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí. Raúl, imagino que tras toda esta situación se ha tenido que reinventar no solamente el alumno, la capacidad de conectarse, de poder estar presente, sino para el docente la capacidad o ese proceso de hacer llegar los conocimientos y hacer de que el alumno aprenda más allá de la presencialidad, porque la virtualidad cambia, es un sistema distinto. Claro que sí, Liel, eso es una muy buena pregunta. La virtualidad nos ha cambiado a todo en todo orden de la vida, pero puntualmente a lo que se refiere a la educación, nosotros nos hemos encontrado que si bien existían anteriormente a la pandemia plataformas, puntualmente yo con las universidades he trabajado con plataformas virtuales, pero la pandemia nos exigió trabajar 100% desde esas plataformas. Entonces se tuvieron que poner en marcha capacitaciones, formaciones para los docentes desde las universidades o instituciones para que pudieran usar diferentes tipos de plataformas o propias de las universidades o de terceros, ¿no es cierto? Como el Zoom, como el Classroom, volver a reinventarse con el Facebook grupalmente, que antes se lo hacía más que nada como una cuestión social, pero hoy también es una herramienta educativa. El WhatsApp para todas aquellas informaciones rápidas o de difusión. Es decir, hay infinidades de plataformas que hoy se están poniendo en marcha, se están mejorando
y están mostrando que la virtualidad es sí una buena herramienta y que la pandemia nos ha puesto frente a esta situación, a una cuestión de cuestiones que son favorables para la virtualidad y cuestiones que no son favorables. Como todo, tenemos pro y contra desde la virtualidad, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Ya me voy a estar metiendo un poco más con el tema de fechas y cursos para que puedas explayarte un poco en dónde estás desarrollándolo y de qué manera mucha gente que nos está escuchando pueda conectarse. Pero cuando recién mencionabas esto de que la gente conozca un poco más y más allá de un periodo de irse de vacaciones o de un viaje en particular, ¿a qué te referís cuando hablas de eso concretamente? ¿Cuál es el mundo que por allí no conocemos y que está incluso por detrás de esas vacaciones y que pertenece al accionar cotidiano? Bien, bueno, el portugués, Liel, es un idioma que primero es el segundo idioma en Latinoamérica, ¿no es cierto?, en importancia. Primero está el inglés y después está el portugués. En el mundo es el cuarto idioma más hablado. Es decir, el potencial del idioma es enorme y la formación y la capacitación que exige el idioma para el sector económico, para el comercio, para la industria, es muy grande. Ya de hace muchos años se viene trabajando, del año 94 se viene trabajando con la formación y la capacitación en diferentes medios para que se pueda tener una mayor capacitación y currículum personal para las cuestiones comerciales, laborales. Es decir, el idioma está presente en cualquier comercialización que uno emplee dentro de la industria a nivel en Argentina puntualmente. Es decir, no contar con el portugués es una herramienta en disvalor que tiene la persona para su currículum particular, ¿no es cierto?, personal. Tiene que contar con ese idioma, y más en un mundo como hoy de tantas exigencias y de tanta necesidad de formación para poder reinsertarse laboralmente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Estamos en un mundo más que globalizado, por ende también se requiere del idioma. Geográficamente estamos muy cerca del vecino país Brasil, por ende las oportunidades también laborales se pueden abrir mucho más, oportunidades de un mayor estudio. Y todo eso va generando y ha generado a lo largo de los años, Raúl, imagino, el progreso de mucha gente, el avance en muchos alumnos. ¿Qué te genera hoy ver alumnos ya insertados laboralmente producto del aprendizaje de un idioma o la ayuda, la herramienta que le significó el portugués al momento de avanzar en su vida? Bueno, eso es una satisfacción enorme que la veo cotidianamente desde los profesionales, tanto en carreras como Derecho, en carreras como Ingeniería, en donde doy, en las licenciaturas en Organización Industrial, que uno ve que esos alumnos cuando se forman terminan teniendo algún vínculo comercial con el Brasil o terminan siendo parte de determinadas empresas como profesionales y teniendo la herramienta del portugués, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, puntualmente en las universidades, en la UTN, tenemos un programa de intercambio en la parte de ingeniería, que el alumno, por un presupuesto nacional, el alumno realiza un intercambio con Brasil en diferentes puntos del país para realizar un perfeccionamiento y poder tener esa posibilidad de tener una titulación convalidada, ¿no es cierto?, en el otro país. Y eso es una oportunidad enorme de trabajo, de perspectiva de progreso, de avance, porque el Brasil es, puntualmente San Paulo, es la cuarta potencia industrial en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Entonces es un país enorme, con muchas oportunidades, y bueno, y nos vinculan también muchas empresas brasileras que están asentadas en la Argentina y que requieren también del idioma
para que esos profesionales puedan trabajar en ellas. Claro. Así que el marco es enorme, Ariel, claro, enorme. Claro, y es un gran campo el que abarcás, Raúl, porque a mí hay dos cosas que me sorprenden mucho. Una es, obviamente hay un campo importantísimo de profesionales que buscan ese perfeccionamiento. Después hay un campo de alumnos aficionados que van por aprender el idioma en los distintos talleres, y eso forma otro clima. Es cierto que no se busca tal vez algo más laboral a largo plazo, sino que es algo más corto que genera como grupitos y familias muy pequeñas. Sucede aquí incluso en los talleres de la ciudad de Colón. Sí, esto es porque el idioma a su vez trasciende algunas cuestiones y se puntualiza netamente en lo cultural, ¿no es cierto? Y Brasil es un país de enorme interés para conocerlo culturalmente, desde la literatura, desde la música, desde diferentes fenómenos interculturales que hace que muchos alumnos no les interese quizás solamente una cuestión de capacitación al currículum, sino que lo que les interese también es hacer un contraste intercultural entre Brasil y Argentina y conocer el país para así también conocer su lengua, porque yo siempre digo que no se puede conocer un idioma sin conocer la idiosincrasia de un pueblo. Entonces, nosotros para poder conocer el Brasil, su lengua, tenemos que conocer el país, y para eso tenemos que hacer un viaje cultural al mismo para poder conocer lo etnocéntrico, digamos la esencia del país y de su gente, para poder conocer su idioma, ¿no es cierto? Claro, sí. Háblame, Raúl, de algún tipo, o por lo menos el último viaje que hayas hecho. Lógico, con todo este tema de pandemia, después ha sido muy difícil salir del país. Pero bueno, hablanos y comentanos un poco sobre Brasil, sobre su cultura, todo aquello que encontrás cada vez que vas, porque, bueno, imagino allá también hay muchos amigos e incluso familia. Sí, me voy a aclarar algo ahí, que yo viví 20 años en Río de Janeiro y tengo una hermana que nació en Brasil. Yo, si bien nací en el Uruguay, mi familia de acá de Concepción del Uruguay, pero por razones de trabajo de mi papá, yo a los 6 meses ya estaba en Brasil. Viví hasta los 18 años y bueno, después me vinculé con el idioma, generé el profesorado acá en Concepción del Uruguay, que hoy depende de la UADER, y bueno, empezamos a trabajar con el portugués. Y todos los años, o siempre que se pudiera, realizaba viajes, ya sea por perfeccionamiento, para visitar a amigos. Y bueno, es un país maravilloso. Digamos, yo estaría pecando ahí hablando por mí, porque en realidad he nacido prácticamente allá, he tenido mi infancia, mi adolescencia allá, y es un país espectacular. Desde lo cultural, como ya te digo, es un país interesantísimo para poder conocerlo. Más que un país, es un continente, es enorme, 220 millones de habitantes. Para que tengas una idea, San Paulo y el Gran San Paulo tiene 40 millones de habitantes, prácticamente la población de la Argentina. Así que hablar de Brasil y hablar solamente del país es poco, porque tenemos que hablar que cada estado podría ser un pequeño país. Claro. Entonces es un país interesantísimo para conocerlo. Yo cada vez que viajo me enamoro más, pero bueno, tengo mis raíces acá en la Argentina. Tengo 2 hijos que llevan nombres brasileros. Mi señora, que habla el portugués, es argentina, pero ha aprendido el portugués. Y bueno, y la gente que busca todos los cursos o las cuestiones de poder aprender la lengua, también tiene una visión desde un docente que le puede transmitir esa esencia, esa vida de haber podido estar en ese país y transmitirlo en directo, ¿no es cierto? Las experiencias, las vivencias y lo maravilloso que es ese país. Claro. Yendo tal vez esto es un poco más personal, Raúl,
¿Qué crees que nos falta de Brasil o viceversa? ¿Qué ves que tal vez a Brasil le falte algo de Argentina? Bueno, las comparaciones son odiosas también, ¿no es cierto, Eliel? No podemos realizar capaz un comparativo así. Yo creo que a Brasil le falta Messi, puntualmente. Y le puede haber faltado Maradona también, pero en realidad son incomparables los países. Y nosotros somos vecinos geográficamente, pero son dos países completamente opuestos desde lo cultural, claro, desde cómo fueron colonizados. Por ahí podríamos hacer un comparativo en el sur de Brasil, que es muy similar a la Argentina por la colonización que ha tenido, pero en realidad nosotros pensamos, los argentinos pensamos que es un país vecino y que es un país, bueno, que lo tenemos ahí al lado, y en realidad es un continente, es un monstruo, es una potencia, y quizás nos faltaría mucho para compararnos con ellos. Tienen los mismos vicios, los mismos problemas que nosotros, están trazados por la misma problemática quizás social, la misma problemática económica, pero es un país más grande y tiene más posibilidades de recursos y tiene más posibilidades de tener otra mirada hacia el mundo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pero bueno, son países diferentes, son muy diferentes. Bien. Es para todo un programa eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Raúl, bueno, mencionabas que estás vinculado a muchas universidades, hay muchos lugares en donde brindás tu conocimiento, donde abrís este universo que es la cultura del portugués, el idioma. Aquí en la ciudad de Colón, con los distintos talleres. Hoy la gente que te está escuchando, no solamente aquí de Colón, sino de la zona, ¿qué es lo que puede hacer o cuál es por allí la propuesta cercana que tenés en cuanto al idioma? Si aquí en Colón estás realizando un trabajo o si no ya es en Concepción del Uruguay. Bueno, en cultura de Colón, ya como te dije, como te comenté, vos has sido alumno a lo largo de muchos años. Sí, por supuesto. De los cursos, y en realidad tenemos hace 20 años talleres ininterrumpidos, todos los años. Este año, como te habían comentado, estamos trazados por la pandemia y estamos haciendo cursos de manera virtual, que funcionan muy bien. Son cursos anuales, los arrancamos en abril, concluyen en noviembre. Si Dios quiere y pueda pasar un poquito todas estas cuestiones de la pandemia, a final de año pudiéramos hacer un cierre presencial ahí, que es lo que aspiro con los alumnos en la Casa del Bicentenario en Colón. Pero este año están en marcha ya todos los niveles en Colón. Generalmente el municipio hace una buena difusión, los cursos a lo largo de los años de boca en boca se van publicitando, así que siempre tenemos un hermoso número de alumnos de trabajo y unas satisfacciones fantásticas en Colón. Qué lindo. En lo que es las universidades, bueno, todos los años se dictan cursos en la Universidad Tecnológica Nacional, acá en Concepción del Uruguay. Esos cursos son pagos. A diferencia de los cursos de Colón, que el municipio realiza el financiamiento del mismo y el costo de los cursos para los alumnos es gratuito. Es una oportunidad enorme que les da el municipio a los ciudadanos de ahí de Colón para que puedan aprender un idioma. Quiero resaltar también que la actividad de Casa de Cultura en Colón a lo largo de los años siempre la he destacado como una actividad realmente para acercar a la comunidad a todas las diferentes actividades de talleres que hace, que es sumamente valorable. Pero bueno, como ya te digo, estoy también trabajando en otras universidades en las cuestiones de cursos, ¿no es cierto? Justamente UTN, que ahora en agosto damos comienzo a un nivel, que es un primer nivel, que arranca la semana que viene, el jueves
de 21 a 23, se puede hacer de cualquier parte del mundo, de la Argentina y del mundo. En ese curso puntualmente te comento, Liel, tenemos alumnos ya inscriptos de Panamá, qué de lindo. Colombia, del Uruguay, para que vos tengas una idea cómo el idioma o la virtualidad genera esa posibilidad desde una universidad de gente de países que uno quizás ni pudiera imaginarse que pudiesen inscribirse, se inscriben. Qué lindo. Entonces, la virtualidad nos ha puesto en esa satisfacción también, ¿no es cierto?, de tener gente de otros lugares, de otros países. Sí. Sería inimaginable desde la presencialidad. Sí, está bien, te da por un lado, te da esa situación, te quitará por otro, pero ese complemento que te está dando es el de conectarte con gente que es cierto, en otras condiciones no se daría, no se podría dar. Claro, es una satisfacción enorme y una experiencia formidable esa de poder vincularnos con, ya digo, alumnos de otros países o lejanos o países que uno quizás nunca lo hubiese vinculado con el interés de realizar un idioma desde una universidad, ¿no es cierto? La Universidad Tecnológica Nacional es una de las universidades más prestigiosas de la Argentina y es una universidad también que capta la atención de muchos alumnos, ¿no es cierto? Sí. Raúl, desde que nos conocemos ya hace varios años, siempre he notado que bueno, por tu condición, por tu trabajo, tu profesión, sos una persona muy sociable y recién mencionabas el hecho de ojalá y se pueda dar un cierre con los alumnos ahí de manera presencial. Imagino que ese lugar, tal vez esa parte es la que duele un poco después de tantos años de ese contacto, ¿no? La que se extraña. Así es, Liel. Yo puntualmente voy a hacer referencia a lo siguiente. Yo hace muchos años, como te dije, 30 años que doy el idioma y nunca nos vimos en esta circunstancia de trabajar casi el 100% desde la virtualidad. Y para mí la presencialidad, más que nada en un idioma, es fundamental. El contacto con el alumno, el contacto con las cuestiones técnicas del idioma, ya sea la fonética, las cuestiones de la gramática, son necesarias en un cierto punto desde la presencialidad. Y yo soy un docente de presencialidad. Claro. Soy un docente que siempre he trabajado con la presencialidad, me gusta la presencialidad, me gusta la vinculación con el alumno y me he sentido, o me siento desde estos 2 últimos años, como atado y como limitado en función de poder enseñar el idioma como toda la vida uno lo ha hecho. Claro. Pero también nos hemos adaptado a las circunstancias, nos hemos capacitado, nos hemos formado y hemos tratado de sacarle el provecho a la virtualidad, pero bueno, siempre con esa esperanza de en el corto plazo de poder volver a la presencialidad y hacer esos cierres magníficos que hemos hecho ahí en Colón, desde la Casa del Bicentenario, con música, canciones, con todos los alumnos. Bueno, veladas. Y lo que anhelo y lo que espero. Sí, veladas realmente muy lindas que se viven en Colón, que se viven en muchos lugares donde se realiza ese cierre. Y bueno, y te lo consulto como profesor, como docente, y como padre también de chicos relacionados al ambiente educativo. Se está atravesando este periodo de virtualidad, este proceso diferente, distinto, no solo para el docente, sino para chicos chiquitos. ¿Cómo ves esto, no? Porque imagino que también un padre está detrás de sus hijos y ve que no es la misma enseñanza, no es la misma aplicación de aprendizajes. ¿Cómo lo vivís y cómo lo tomás? Bueno, yo creo que el terreno de los chicos ya es un terreno más complejo para analizarlo desde la virtualidad, pero también entiendo que los chicos son adaptables 100%. Quizás el adulto es el que se hace el problema sobre el niño o el pequeño desde la escolaridad, pero el chico realmente, los chicos son adaptables 100%. Lógicamente que todo el tema de las cuestiones de conectividad, las cuestiones tecnológicas, las cuestiones
económicas, sociales, afectan y es un problema estructural para la educación, y más que nada también para las familias y para los chicos. Si vos me lo preguntás desde el aspecto de la educación en sí, de los contenidos, de si los alumnos están aprendiendo más, menos, para mí están aprendiendo no en la medida de la presencialidad, pero al menos no se interrumpe el ciclo escolar, ¿no es cierto?, que es fundamental. Claro. Yo soy, vuelvo a insistirte, un ferviente entendedor de que realmente la presencialidad es todo y los chicos deberían estar en la escuela, pero también entendemos que la pandemia es un problema y bueno, tenemos que armarnos de todos los protocolos para que eso sea lo más viable posible. Sí, pero bueno, sí. Ya no nos compete a nosotros los docentes, sino que compete a las autoridades las que pongan en marcha todas esas cuestiones para que las escuelas sean el lugar más seguro para poder educarse, ¿no es cierto? Para poder enseñar los docentes también. Así que... Sí. El profesor Raúl Chudova está charlando con nosotros, introduciéndonos a la cultura del portugués, al idioma, brindándonos sus perspectivas, sus detalles y sus actividades a lo largo de, bueno, Colón, Concepción y ahora el mundo, ¿no? Porque Internet, nos decía, la virtualidad ha abierto muchísimas puertas. Raúl, te quiero agradecer por estos minutos con nosotros en la mañana, que por supuesto siempre decimos, estos minutos que quedan, que lo aproveches como para mencionar algo que por ahí te haya quedado en el tintero, total libertad de hacerlo. Bien, no, simplemente agradecerte, Liel, la invitación. Siempre me has invitado para ir ahí en forma presencial. Justamente estamos un poquito complicados con eso. Pero bueno, en alguna oportunidad te voy a visitar ahí para hablar un poquito de la música, para hablar de algunos fenómenos de interés vinculados al país, que son realmente dignos de conocer. Y agradecerte este espacio, la invitación, de poder escucharte nuevamente, mandarle un saludo a tu audiencia y felicitarte porque sos un joven realmente muy metedor, muy entusiasta en todo lo que haces y con seguridad vas a tener todos los éxitos que te mereces. Muchas gracias, Raúl. Por supuesto que siempre será la renovación de la invitación aquí para los estudios, con el saxofón, imagino, cuando sea presencial, algo como para compartir. ¿Seguís con el tema de esa actividad? ¿Seguís compartiendo un poco de música? Sí, cómo no. Sí. Es más, los talleres tenemos puntualmente algunos músicos que están haciendo los talleres de portugués, y vuelvo a insistirte con la limitación de no poder estar presente presencialmente hace que no podamos hacer música, pero claro que sí, la música es vinculante a la cultura, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Bueno, las puertas abiertas siempre aquí de la radio, y ha sido un placer poder charlar con vos, Raúl, volverte a encontrar y a charlar un poco sobre todo esto que siempre nutre y es lindo poder hablarlo. Bueno, Ariel, te mando un abrazo desde el corazón, querido. Un abrazo muy grande. A toda tu audiencia. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo.